14:50 de la tarde. Tenemos mucho que analizar, como decíamos anteriormente. Están subiendo las divisas que son de inversión y las divisas refugio están cayendo por ese apetito por el riesgo que ha vuelto al mercado. Y teníamos que analizar todo esto con Gonzalo Cañete de Brújula Mercados, que si no me equivoco le tenemos ya al otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Parece que esto va cambiando por segundos, aunque es verdad que lo que se mantiene es que el dólar está muy tranquilo, ¿no? Algo se mueve en el entorno del dólar que puede dar lugar a muchas interpretaciones. El nuevo orden monetario que imponen los bancos centrales de volver a la expansión tiene un invitado no esperado, que es el oro. Se habla de que puede ir a los 1.700, pero la combinación de este dispararse de los metales y la caída del petróleo ha desatado también muchas alarmas para quienes entienden que esto es un preludio de lo que pasó en el mercado bajista del año 2000 y en el 2008. ¿Crees que puede volver a repetirse este mercado bajista que nos lleva a una nueva crisis? Bueno, que se pueda volver a repetir un mercado bajista, sin duda dudas, pero no creo que sea porque se parezca del todo a la situación en 2009 en cuanto a datos macro que se refieren. Es decir, la Reserva Federal tendrá que tomar determinadas acciones siempre y cuando estén confirmadas en el escenario global y en la economía americana. En este caso, en el 2009, por hacer un refrescar a quienes nos escuchen y a los oyentes de mercado de divisas, el paro estaba por encima del 6% en 2009 en Estados Unidos. A día de hoy está por debajo del 4%. La tasa de crecimiento en Estados Unidos estaba por debajo del 2% en 2009. A día de hoy por encima del 3,20%. Por lo tanto, las principales variables que determinan cuándo hay una recesión económica siguen intactas. Así que oficialmente no existe una recesión económica como tal. Sin embargo, sí pienso que la caída del crudo nos está anunciando que se desacelera económicamente la industria porque hay una guerra comercial latente que de llevarse a mal puerto, si no se consigue un acuerdo, la guerra comercial se va a traducir en una disminución del comercio. Y si disminuye el comercio, ¿para qué diablos van a estar las fábricas fabricando bienes o productos que no se van a poder distribuir? Por lo tanto, disminuye la actividad industrial y por eso cae el crudo. Ahora bien, la subida del oro junto con la subida del mercado americano, esa anomalía tan extraña que hemos percibido, son los efectos secundarios y un anuncio inesperado, que es que la Reserva Federal sugiriese la bajada de tipos este año, haciendo marcha atrás por completo del plan que tenían, que era endurecer el dólar. Pienso que desde el año 2018 hasta ahora, lo que se ha visto es que todo el órdago y todo el impulso que le metió Donald Trump a la economía y los desafíos globales que presentó Donald Trump sobre la mesa contra China, contra Europa, contra Canadá, contra México, la sensación que creaban para el mercado y para el público inversor era que Estados Unidos retomaba los mandos de la hegemonía mundial y por eso el dólar se convertía en un activo sólido y volvía a ser el dólar que seguía subiendo el mercado americano porque había una buena demanda de producto americano pensando que la economía americana va a seguir tirando. Ahora que la Reserva Federal anuncia un plan B, ahora que la Reserva Federal da marcha atrás y anuncia que el dólar podrían recortarlo, muchos bancos centrales y fondos de inversión dirán, entonces el dólar no va a ser el refugio que esperábamos, no vamos a esperar un dólar fuerte con un Donald Trump a los mandos, vamos a esperar a que la Reserva Federal pase por el aro, reduzca el valor del dólar y por lo tanto, ¿para qué guardar reservas en dólares? Compremos oro. Esa es la explicación más lógica que yo le veo. Se pone contento Wall Street porque van a poner dinero barato, pero los reservistas, los que guardan directamente fondo, dicen, ¿para qué meterlo en dólares? Vamos a meterlo en lingotes porque desde luego el dólar no parece que vaya a tirar. Y ¿sabes qué? Todo esto es un escenario de pura paja, es una película, porque no creo que ninguna de las dos cosas vaya a ocurrir. O sea, que lo están buscando valor. ¿Tú crees que no va a bajar tipos la Reserva, o que lo va a hacer más tarde? O... No creo, si los baja creo que va a ser una excepción y va a ser bastante menos de lo que podría hacer, porque lo haga o no lo haga, lo que el mercado está descontando es que va a bajar tipos la Reserva Federal, pero lo descontamos en base a una serie de escenarios que ya han sido citados. Es decir, la propia Reserva Federal decía que las incertidumbres del panorama económico global habían cambiado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, la guerra comercial resulta que acaba en un acuerdo histórico entre China y Estados Unidos, esas incertidumbres desaparecen. Quiere decir que si la tensión con Irán desaparece también por algún tipo de acuerdo o por cesiones que dé el régimen iraní a la negociación con el nuevo acuerdo comercial nuclear con Estados Unidos, cambiase la tensión comercial. Si todos estos factores desapareciesen, la Reserva Federal realmente tendría argumentos para bajar los tipos, con una tasa de crecimiento cercana al 4%, porque ya ha sido tocada, o con un paro por debajo del 4%. Históricamente no ha tocado tipos cuando esas variables estaban ahí en 30 años. Por lo tanto, si desaparecen estos factores internacionales, ¿qué medidas tomaría la Reserva Federal? Y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, estamos descontando muchísimo. El mercado podría darse la vuelta y ahora estamos en un escenario, lamentablemente, que es cuanto peor sean los datos macro,
más probabilidades hay que la Reserva Federal baje los tipos y por lo tanto el mercado sube. De hecho, comentábamos ahora las declaraciones, ¿no?, del secretario de Estado del Tesoro, ¿no?, de Mnuchin, diciendo que el acuerdo con China está al 90% cerrado, el acuerdo comercial. O sea que claro, y sí, y seguro que luego con algún tuit nos da un susto dentro de 48 horas y el mercado otra vez para abajo. Entonces, estamos viendo en esta especie de mundo esquizofrénico en el que un comentario de un político o un Twitter que haga Trump va a dar un vuelco al mercado. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Miriam, ¿qué tal? Mira, tenemos que hablar hoy también del euro y de sus sorprendentes predicciones de apreciación. Esto solo es posible entenderlo desde el punto de vista de una caída del dólar, ya que el continente europeo está en marcha lo que muchos han llamado euroesclerosis. Las economías europeas se han debilitado significativamente y, lo que es peor, Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, que abarca casi el 21% del PIB de la zona euro en 2018, está a punto de entrar en recesión. Con Alemania, la locomotora económica de la zona euro, gripada, puede que no haya muchas razones para ser optimista, pero ¿puede el euro subir en estas condiciones? Pues lo primero que has comentado tú es lo mismo que pienso yo. El euro solamente se ha visto fortalecido de rebote o por extensión del efecto que tiene el dólar. Si el dólar cae por lo que ha comentado la Reserva Federal, el refugio se mueve hacia la segunda moneda más grande después del dólar, que es el euro. Eso es lo único que le está llegando al euro. Esa es la propina que le llega al euro. Se valora el euro porque el dólar se debilita monetariamente en los mercados, pero nada más. Porque, como tú has dicho, Alemania, los datos de empleo últimos que dio el viernes, peores de lo esperado. El PMI, peor de lo esperado. El índice de actividad económica alemana, menos 2.1 contra un 5.1 esperado. Hay muy malos datos. Y no solo eso, lo comentábamos hace 2 semanas en YouTube, en Brújula de Mercados. Europa, políticamente hablando, está al borde de una implosión. Porque tenemos que tras las elecciones europeas el partido más votado en Reino Unido resulta que es el Partido Nacionalista Antieuropeo. En Francia, una de las siguientes economías pilares del euro, Francia, bueno, resulta que el partido Le Pen sigue estando ahí como segunda fuerza política y apretando. En Italia, el partido más votado por encima del 30% de la intención de voto de las elecciones europeas ha sido Liga Norte, un partido que, lo recuerdo una vez más, se quitó el zapato uno de sus miembros y pisó los presupuestos de la Unión Europea en Bruselas cuando se le pusieron delante. Por tanto, políticamente Europa está en una turbulencia muy dura. Los partidos escépticos y duros con Europa están apretando. Hace tiempo escuchaba a Steve Jacobs en el CNBC decir directamente que necesitábamos una recesión en Alemania, porque solo cuando la recesión en Alemania se confirmase, la Unión Europea tendría que recalibrar sus políticas económicas buscando crecimiento dentro de Europa, porque si no lo consigue, lo que se va a convertir es una auténtica recesión. Buenas tardes, Gonzalo. Gonzalo, hola, buenas tardes, sí. En este contexto de caída de rentabilidades de los bonos soberanos por los nuevos estímulos de los bancos centrales, los bonos chinos son los únicos que suben y el 10 años chino da un rendimiento del 3,25. ¿Es esto un síntoma de que China tiene un Lehman Brothers escondido debajo de la alfombra? No olvidemos que el pasado mes el gobierno chino tuvo que intervenir en el banco Baoshan garantizando el 70% de las deudas bancarias en esta entidad. Bueno, yo pienso que China, como está ahora mismo contra las cuerdas, evidentemente la liquidez corre de China a Estados Unidos o a Occidente. Es decir, aquí también influye el factor Europa. Cuando vemos que China puede realmente verse en un recorte de su actividad económica y una verdadera recesión si Estados Unidos, su principal consumidor, deja de comprarles, evidentemente China está en riesgo. Lo que hace el Banco Popular de China es lo mismo que ha hecho el BCE, es lo mismo que ha hecho la Reserva Federal, es generar liquidez a sus entidades financieras para asegurarse que ninguna de ellas tiene problemas de insolvencia. Lo han hecho siempre, le están metiendo directamente combustible y gasolina a la máquina para que esa máquina, que es el sistema bancario chino, no pueda ralentizarse y tengan suficiente combustible. Pero eso es una cosa. La otra cosa es que, digamos, de ahí que China, por ejemplo, no sé, por distinguirlo, ni China puede estar tan mal como a lo mejor dicen sus bonos, su cotización de bonos, ¿no? No hay tanto riesgo como el que está descontando el mercado en el bono chino, ni tampoco quizá existe tan poco riesgo o tanto refugio en los bonos europeos, por decirlo de otro modo. O sea, si vemos que los bonos chinos suben, mientras que en Europa estamos viendo que incluso Mario Draghi anuncia que puede haber tasas de interés negativas aún más bajas, ¿de qué estamos hablando? Se ha vuelto el mundo loco, porque los bonos europeos no reflejan la realidad de Europa desde el punto de vista económico. Hablamos de que Alemania puede tener una recesión, pero al mismo tiempo estamos hablando de que los bonos en Europa se pague por prestarles dinero. Entonces, para mí, lo verdaderamente preocupante o aberrante de la situación entre los bonos chinos y el resto de bonos del mundo de Estados Unidos y Europa
es los bonos de Europa, que en mi opinión los bonos de Europa son la próxima gran burbuja. Europa podría implosionar y los bonos seguirían mostrando un riesgo de que negativo. Me explico, es aquí realmente donde vemos que es ahí donde está el elefante que nadie menciona, y es que el dinero se está yendo de China hacia a lo mejor Europa, cuando Europa todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. O sea, que a tu juicio lo que pasa es que los que están bien valorados son los bonos de China y no los de Europa, ¿no? Que tendrían un riesgo mayor del que están marcando en el mercado, ¿no? Claro. Probablemente el mercado está descontando más riesgo del que implícitamente tiene China, porque es China y porque evidentemente recibe mucha presión financiera porque sus enemigos son los que dominan los mercados financieros. Entonces, probablemente los bonos de China están sobrevalorados, o sea, el yield que están cotizando no es tanto riesgo como el que están cotizando, pero al mismo tiempo los de Europa, que sí que los veo con rendimientos súper negativos, es el mundo al revés. Es cuando digo, si realmente Europa es lo que podría darnos la gran sorpresa. No temas lo que estás viendo venir, que es el riesgo crediticio de China. Teme lo que no se está descontando, claro, que es una Europa que aparentemente es súper solvente y sin embargo estamos viendo que no tira por ningún sitio. O sea, que el Lehman Brothers lo mismo lo tenemos nosotros debajo de la alfombra, ¿no? No queremos hablar de... Bueno, tú mira el Deutsche Bank. El Deutsche Bank y la banca italiana por ahí, que hay también cada uno. Claro, todo esto. Cada y tú miras sus bonos... Ahí. Claro, tú mira, uno de los mayores bancos del mundo, el Deutsche Bank, y mira los bonos de Europa. ¿Realmente eso refleja la realidad? ¿Realmente la realidad está reflejada con tasas de dinero negativo en países como España o Italia, que cotizan prácticamente igual que Alemania? Pues evidentemente no lo parece. O sea, que es así. Pues Gonzalo, que muchas gracias por estar aquí un miércoles con nosotros. Muy interesante lo que hemos comentado, y tendremos que hablar también de a ver en qué posición queda Powell, ¿no? Con el tema de los tipos, porque parece que ayer no quedó muy claro que él fuera, como has comentado, a bajar tipos, ¿no? Sino que se lo va a pensar, claro, y parece que le han salido gente que le secunda, ¿no? Porque la Reserva Federal de Nueva Zelanda ha mantenido los tipos y el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha dicho que bueno, que él solo va a bajar tipos en el caso de que haya un Brexit duro. Claro, tú piensas que en el vídeo que hicimos de la Reserva Federal para Brújula, el que comentábamos la semana pasada, en este vídeo una de las cosas que sacamos fue una entrevista de Grisman en la CNBC hace años, donde abiertamente decía que la Reserva Federal no respondía ante ningún organismo, ni ningún poder, ni ejecutivo, ni poder judicial. Por lo tanto, sería la primera vez que en la historia que porque Trump se pone cabezón y hay una guerra comercial, la Reserva Federal va a acatar lo que está diciendo Donald Trump. No tiene por qué hacerlo, puede seguir su propia política y solamente ellos deciden lo que hacen con el dinero. Y no tienen que justificarse ni dar explicaciones a ningún poder político de lo que hagan. Entonces, Powell, a menos que se lleve una colleja físicamente hablando porque tenga a Donald Trump al lado, puede decir lo que quiera y puede hacer lo que quiera con la tasa de interés por mucho que Donald Trump presione con Twitter. Pues como ha dicho el señor Powell, en las democracias occidentales los bancos centrales, al menos hasta el día de hoy, son independientes. Que Gonzalo, muchas gracias por estar un miércoles aquí más con nosotros y te esperamos el próximo miércoles aquí en Mercado de Divisas. A vosotros por contar conmigo. Muchas gracias. Gracias.